Vamos a pasar entonces al quinto tema, punto de la tabla. Hemos decidido, cuando se leyó la cuenta, unánimemente modificar la tabla para hablar con el representante de la Comisión Nacional de Energía, su secretario ejecutivo, José Agustín Venegas. ¿Cómo está? Y la directora del Departamento Jurídico, Laura Contreras. ¿Sí? ¿Y quién más viene para anotar en acta? Juan Ignacio, sí, con Juan Ignacio, es Juan Ignacio de la casa. Ha estado Juan Ignacio Gómez para agregarlo al acta. La ministra se excusó y, por tanto, vamos a escuchar el informe respecto del fundamento del alza de las tarifas eléctricas que ha generado mucho malestar, curiosidad de parte de los ciudadanos. Así que le vamos a dar la palabra a José Agustín Venegas. ¿Está instalado? No está instalado el PowerPoint, parece. Ahí se está instalando. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Repartiste la voz? Sí, la partí. Espera un poquito. Estamos esperando un poquito. Harto lento. Otra que lo pusiéramos aquí, ¿no? Dice que estuviste pescando en Chelsea. ¿Estuviste pescando en Chelsea? No, dejamos de arreglar. No, fuimos con Toa, nosotros el Partido Comunista, con el de formar al Partido Socialista de Chile, fuimos una delegación de 3 diputados. Bueno, Gracias, señor presidente. vamos a iniciar la intervención entonces de la Comisión Nacional de... Muchas gracias. Yo traigo unas breves láminas con un poquito la historia de este tipo de cálculo de precio y las particularidades de este momento, ¿no? ¿Cuál es el que aprieta ahí para...? ¿No tiene uno con láser? Sí. ¿No tiene un lásercillo? Sí, ya, no importa. Lo primero, el láser, el rojo. Lo primero es recordar efectivamente que el proceso del que estamos hablando corresponde a la componente de generación de las tarifas, ¿no? En general nuestras tarifas están descompuestas, las tarifas finales que llegan al cliente, están descompuestas en las tres componentes del sector eléctrico, ¿no? Que son la generación de energía, la transmisión y la distribución. De lo que aquí estamos hablando es de la generación, ¿no? Esta componente que nos ha hecho o que ha originado esta alza que comentamos, se origina en el sector de generación. Y no en los otros. Es importante porque se confunde a veces los casos. También recordar que como una composición general de la tarifa final que llega al cliente, un 70% de ella corresponde a generación, solo un 20% a distribución y un 10% a transmisión. Entonces, esto también nos da el peso de las variaciones, ¿no? Esto significa en buenas cuentas que cuando hay una variación en las tarifas de transmisión de 10 pesos, solo 2 llegan a la tarifa final. ¿Así está regulado? ¿Es un promedio? No, esto ocurre naturalmente. Naturalmente. Esto ocurre naturalmente porque ¿qué es el peso al final de las componentes de costo de cada sector, ¿no?
Y sin duda el sector que más repercute en costo final es el de generación, porque ahí está no solo la inversión de las centrales generadoras, que suelen ser mucho más cuantiosas que las de las líneas de transmisión o que las redes de distribución, sino que también está el costo de producción de la energía, ¿no? Que ciertamente ha ido decreciendo con el uso de recursos renovables, pero igual tiene una componente importante de gas, carbón, etc. Entonces, claro, esto no ocurre por regulación, ocurre más bien naturalmente, por el peso de las inversiones y de los costos asociados a cada sector industrial presente en la tarifa, ¿no? Entonces, lo que decía que esto es importante también porque la repercusión en términos de cada sector industrial se atenúa al llegar a la tarifa. Cuando uno tiene un tema de 10 pesos de diferencia, por ejemplo, en el sector de generación, bueno, 7 van a la tarifa. Cuando tiene 10 pesos en el sector de transmisión, solo 1 llega a la tarifa, por el efecto del promedio o del peso de cada sector en la tarifa. La transmisión y la distribución, como se ha comentado bastante en estos días, constituyen monopolios naturales, es decir, estas actividades son realizadas por una única empresa en general, no tiene sentido que haya varias distribuidoras que tiren cables por las calles, por lo tanto es solo una la que administra esos cables en una ciudad o en un área de concesión, y por lo tanto hay que ver cuál es la manera más económica de tarificar eso, ¿no? ¿Y cómo puede la sociedad aprovechar los menores costos de esta industria? Es regulándola. Entonces, por eso los sectores de distribución y transmisión están regulados, también probablemente se ha comentado harto y ustedes lo saben, a través de unos procesos que tratan de simular una competencia en estos sectores, ¿no? En lugar de que haya una competencia que no es posible, porque son, lo que explicábamos, son monopolios naturales, entonces se simula una competencia a través de inversiones eficientes, empresas modelo, tasas de descuento específicas asociadas a cada actividad. La transmisión y la distribución, entonces, decíamos, son reguladas de esta manera y la terminación de sus tarifas se mezclan tanto esta regulación, que les determina cuánto es lo que se puede cobrar por ella y también les determina la calidad de servicio, ¿no? Por su parte, el segmento de generación, que es el que aquí nos ocupa, a diferencia de la transmisión y distribución, es un mercado competitivo. Se reconoce que las empresas pueden competir, de hecho lo han hecho, ¿no? Distintas empresas generadoras con distintas tecnologías pueden competir para abastecerse de energía, para abastecer energía a los clientes y sometido a regulación de precios, clientes regulados, clientes libres. Estos son en general los tres mercados que enfrenta la generación, ¿no? Hay una venta primero entre ellos, hay transacciones que ocurren entre generadores precisamente para darse apoyo y respaldo unos a otros. Son contratos entre generadores y son completamente libres de libre negociación entre ellos. Después está la venta a clientes libres, grandes clientes libres, que hoy día el límite establecido en la ley o el umbral a partir del cual son libres son 5.000 kilowatts, 5 megawatts, y existe un rango opcional que va desde los 500 kilowatts a los 5.000, rango en el cual los clientes pueden optar a ser libres o no. Y finalmente están la venta a clientes regulados porque... Una consulta al respecto, no sé si es posible a medida que vamos avanzando poder hacer... No es fácil este tema, ¿no? Sí, Ok, no hay problema. Una consulta, el hecho de 500 megas a 5000, que sea voluntaria la posibilidad de ser cliente libre, ¿eso en materia de decreto o en materia de ley? En este momento es materia de decreto. Hay una posibilidad de cambiar ese límite sin cambiar la ley, efectivamente. ¿Sabe por qué lo digo, presidente, estimados senadores? Porque hace unos días atrás estuve en un campo de un agricultor de la zona de Quinta Tilcoco. Y ellos estaban pagando 40, por todo el riego tecnificado, página, etc. Estaban pagando 40 millones de pesos mensuales. Se cambió a cliente libre y hoy día paga 16 millones de pesos. Entonces, la consulta que uno se hace es por qué los regulados son los más afectados a la larga por el proceso de que eso va respecto de las licitaciones que van a largo plazo. Pero hoy día un cliente libre, si nosotros bajáramos el límite, posiblemente podríamos tener mucho más, inclusive asociaciones de consumidores. En Europa, según información que nos entregaron en esta misma comisión, existen municipios, asociaciones de consumidores, condominios, etcétera, que puedan negociar libremente y eso, no sé si estoy equivocado, inmediatamente significaría una rebaja en la tarifa porque el contrato sería distinto a un regulado. Y eso anticiparía un poco la rebaja para muchos chilenos respecto de la posibilidad de estar bajando sus tarifas. Bueno, de hecho hay una moción
proposición presentada por el senador Bianchi, que suscribimos algunos otros senadores, ayer se presentó, que plantea este tema, pero aquí se nos ha informado que esta modificación incluso podría hacerse por vía reglamentaria. Sí, lo que define la legislación, presidente, es que puede hacerse por un decreto, efectivamente, el Ministerio de Energía, pero tiene que ser primero informado y preguntado a través de un informe al Tribunal de Libre Competencia, para ver si es pertinente con la situación del mercado hacer esas rebajas de límite. El senador Bianchi me está pidiendo la palabra y seguimos con la exposición. Perdón. Gracias. Muy breve, para no interrumpir la presentación, presidente. Gracias. Efectivamente, nosotros ayer hicimos la presentación de un proyecto en esta misma línea y lo bajamos a 100. Hay otros países como Alemania que, entiendo yo, el mínimo está en 200, ¿no? Pero esto fue a requerimiento de casi todos los municipios de todo el país. Entonces, tal como lo plantea el senador que me antecedió en el uso de la palabra, senador García Huidobro, cuesta entender por qué los que están regulados tienen un mayor costo de la energía y a través de ser clientes libres pueden rebajar incluso cercanos a un porcentaje superior al 30%. Yo quiero preguntar si eso es verdad o no, porque efectivamente ayer cuando conversábamos con los distintos municipios, y agradezco a todos los senadores que quisieron concurrir con el copatrocinio de este proyecto de ley, efectivamente es por vía de decreto, pero lo que nosotros vimos y vieron ellos es que no hay ánimo por la vía de decreto de sincerar esta situación y quieren mantenerlo con esta regulación. Lo que a mí me parece bien, en la medida que la regulación hubiese permitido que esto sea más barato, pero cuesta entender por qué, siendo regulado, ¿no es cierto?, y debiendo tener más resguardos para el usuario, esta situación se transforma en un costo mucho más elevado. Puedo contestar eso, ¿no? Aquí, como en todo orden de cosas, hay razones históricas que nos han traído a esta situación y a cómo es la situación de los clientes libres y los regulados hoy día, ¿no? Y tienen que ver justamente con el cambio dramático estructural que se ha producido en el mercado a partir del año 2014 aproximadamente, en que empezaron a caer fuertemente los costos de inversión en las energías renovables, cayeron los precios de los combustibles y efectivamente a nivel de costo de corto plazo se generó una rebaja sustancial de precio y de costo de energía. Hasta el año 2014 para las empresas generadoras suministrar consumos en todo el periodo anterior, 2014 y años anteriores, era muy caro. Porque los combustibles estaban muy altos, entonces había una situación de precio muy elevada que está plasmada en las licitaciones también que se hicieron hasta el 2014 y a partir de esa fecha empieza a caer violentamente esto. Entonces, las licitaciones fueron un instrumento de generar desarrollo futuro de centrales y las licitaciones quedan efectivamente un poco descalzadas con una situación de corto plazo que se produce con la rebaja de precio. Entonces, esa rebaja de precio puede llegar más fácilmente a clientes libres que están dispuestos a hacer contratos a 3, 4 años, 5 años, pero no a 15 y 20. En cambio, los contratos, las licitaciones fue un instrumento de desarrollo del sector generación a 15 o 20 años. Entonces, esas dos cosas hoy día difieren ciertamente, y esa es la razón por la que no son iguales, digamos. Pero hay razones de peso detrás, digamos, que tienen que ver con el desarrollo de los proyectos. Entonces, si me permite, después lo podemos abordar nuevamente. Decíamos entonces que la legislación efectivamente hace esta separación, hay un rango opcional justamente que ha sido aprovechado, como bien dice el senador Bianchi, hay clientes que han negociado en el rango opcional de 500 kilowatts a 5.000 y han logrado rebajas importantes, sí, ciertamente incluso hasta el 30%, porque están negociando contratos de corto plazo, ¿no? 3, 4 años, a diferencia de estos otros que ven de licitaciones a 15 o 20. En Chile históricamente la distribuidora ha sido entonces responsable de entregar el suministro a los clientes regulados y la legislación reconoce que los clientes regulados que son más chicos que estos 500 kilowatts, de hecho incluso menores a estos 100 kilowatts que se mencionaban, porque 100 kilowatts todavía es un comercial pequeño o comercial mediano, pero no es el cliente, la gran cantidad de clientes son clientes mucho más chicos que eso, entonces reconoce que esos clientes no tienen potencial o no tienen capacidad de negociación frente a las empresas grandes, y por lo tanto la ley desde su creación asumió que esos clientes debían ser regulados y que por eso el regulador, en este caso la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía, tenían que asumir un rol en las tarifas que llegaban hasta ellos, ¿no?
Y por eso, ¿cuál es el mejor método de adquisición? Ha habido esencialmente dos en la historia de la legislación. Hubo un tiempo que existía un llamado precio de nudo, hasta el año 2006 aproximadamente, donde era el regulador propiamente tal el que calculaba los precios. Aquí está, hacía una simulación de los costos de energía para el sector generación y los definía cada 6 meses. Y el año 2005 aproximadamente cambiamos para dar incertidumbre después del corte de gas que ocurrió desde Argentina y de diversos casos ocurridos en aquella época, cambiamos a este procedimiento de licitaciones, ¿no?, que hoy día está en la ley, que fue después perfeccionado y que esencialmente hace que las empresas generadoras participen en unos procesos de licitación donde las distribuidoras van a buscar su energía y las generadoras se esfuerzan, ofrecen distintos precios y bajo la regulación y reglamentos establecidos por el regulador, por la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio, y con eso se obtiene un precio el más eficiente posible y se asigna ciertamente a estas compras los precios más baratos que ofrecen las generadoras, ¿no? Esa es la situación que tenemos hoy día. Entonces, ¿cómo, en términos estructurales, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos ahora a los precios? Bueno, llegamos a los precios a través de justamente estos procesos de licitación. Aquí hay un cuadro que muestra lo que han sido estos procesos de licitación que están definiendo este precio de generación desde su origen, ¿no? Entonces vemos que efectivamente cuando partieron, por allá por el año 2006, partieron en precio del orden de los $53. Después vino digamos la parte más intensa de todo el efecto de cortes de gas desde Argentina, de dificultades de inversión, de aumento de precio de combustible incluso, y hizo que muchas de estas licitaciones fueran subiendo de precio, hasta empinarse a los 130, 120, $100 por megawatt hora en los años 13, 14, y ahí empieza lo que explicábamos hace un rato. A partir del año 2014 empieza un cambio estructural en el mercado, caen también los precios de los combustibles, y empieza un cambio estructural en el sentido de que la inversión en empresas renovables, solar, eólica, empieza a caer fuertemente, y eso empieza a permitir que hacia los años siguientes empieza a haber proceso de licitación a precios mucho más baratos, y ustedes ven, caemos desde el 2014, en que el precio promedio adjudicado fue del orden de los $108, caemos al 2016 a precio adjudicado de $48, incluso al 2017 de 33. Y esto teniendo en cuenta entonces que las licitaciones se hacen con 5 años de antelación a su activación como precio, significa que recién en el 2019 ciertamente estamos viendo lo que se licitó el 2014. Porque las licitaciones que se han hecho después van a ir solo a ser aplicables 5 años más lejos. La razón de los 5 años es muy sencilla, porque efectivamente estas licitaciones, como decíamos, pretendían promover la inversión, y la inversión demora en el sector eléctrico, y por lo tanto tenía que haber un plazo de anticipación efectivo para que los que se adjudicaran pudieran tener tiempo de construir los proyectos, ¿no? Entonces, por eso que los 5 años, y por eso que hoy día que estamos en 2019, lo que estamos viendo son los efectos de las licitaciones de 2014 y anteriores. Decir que alguna se empieza a producir esto, entra todo a un promedio, que es el precio en definitiva que hemos calculado hace poco, que ha salido el decreto, ¿no? Y ese promedio va a ir cambiando lentamente, van a ir terminando algunos de los contratitos de la cola, ¿no? Los del 2006 van a empezar a terminar recién el año 21, los del 2017 el 22, y van a ir entrando esos otros más baratos también, pero esto tiene una inercia, porque el grueso de contratos que está hecho en los años intermedios, incluidos los del 2014, duran todavía mucho, ¿no? Los contratos del 2014 duran también 15 años, así que van a dar al año 29 por lo menos. Por lo tanto, esos $100 que hay ahí nos van a pesar hasta el año 2029 en el promedio de estos contratos. Pero para las empresas, ¿los costos de producción ya se notan? ¿O también les rebota recién en 2023? Hay diversas realidades, ¿no? Porque aquí, como hay diversas tecnologías compitiendo, hay casos, por ejemplo, de probablemente de precios. Estos precios fueron libremente ofrecidos por las empresas, ¿no?, en relación a sus propios análisis de costo. Pero puede ser que haya casos en que las empresas ofrecieron esos precios porque hicieron proyecciones determinadas que ahora sin duda deben haber cambiado. Pero también hay casos, sobre todo en la generación renovable, que estos precios son más bien reflejo de costos de inversión. O sea, aquí hay empresas, por ejemplo RNC, de hecho en esa licitación de los 108 hay alguna bastante importante, que ofreció probablemente ese precio porque esos eran sus costos de inversión en ese momento, y en ese caso esos no le han cambiado, porque esos costos quedaron reflejados probablemente
en los créditos que consiguió y en el financiamiento que consiguió en el momento. Entonces, independientemente que después estos costos de inversión hayan caído, en el momento que esas inversiones se hicieron, sí tuvieron esos costos. Entonces, también en esos casos uno podría plantearse, ¿no?, que ahí ese costo está muy bien puesto para esos casos, independiente que después haya cambiado, ¿no? En la barra izquierda son dólares, ¿no? Sí. Abajo años. Y en la barra derecha. En la barra de la derecha lo que está puesto son las cantidades de gigawatt-hora, los volúmenes de energía que fueron en cada proceso de licitación. Entonces da la magnitud del impacto de esto en el promedio de tarifa de los contratos, ¿no? Podemos decir que los 33 dólares. Son en poquita energía. Son solo 2.200. Claro, son poquita energía. Por eso que aquí hay dos licitaciones después del 2014 o en el 2014 que son muy significativas, que son la del 2014 y la del 2016, porque tomaron gran cantidad de energía, o sea, son contratos grandes y por lo tanto impactan fuertemente a los precios. En el periodo anterior también, cuando estaba el corte de gas y cuando estaban una serie de temas asociados, todavía no había fuerte presencia de energías renovables y había temas asociados a altos precios de combustible, hubo pocas energías adjudicadas. Si ustedes se fijan, los años 2010, 12, 13 fueron precios altos, pero poca cantidad de energía. Entonces, por eso que los procesos del 14 especialmente y del 16 son los más importantes. ¿Y la diferencia entre energía adjudicada y licitada? La barra cantidad amarilla con la barra naranja. Claro, la cantidad de oferentes que hubo, porque en todas estas licitaciones hubo mucho más oferta que lo que al final se adjudicó, ¿no? O sea, achicaba, la necesidad es la amarilla. Digamos, la necesidad es lo que se necesitaba y la roja es lo que se ofertó. Se ofertó en exceso porque eran procesos licitatorios. Perfecto. Senador Navarro. ¿Cuál es la demanda? Porque todo indica que menos de 12.000. ¿Cuál es el consumo que está haciendo? Porque No, se el consumo total en este momento en Chile es del orden de los 77 teras. O sea, de eso que ahí dice 12, son 77. Ese es más o menos el consumo total en Chile hoy. Lo que pasa es que estas licitaciones iban cubriendo necesidades faltantes, no todo el consumo. Entonces, por eso son incrementos que no son de a 77, pues 77 es el total. Aquí venía una historia de contratos que fue, si te fijas, los primeros son 13, ahí fue gran parte, perdón, sí, perdona, un pequeño error, 77 el consumo nacional, el consumo regulado son como 33. Entonces, si ustedes se fijan, en los primeros, por allá 2006, 7 y 8, están los 30 más o menos. Ahí hay 13 más 11, hay como 24 más 7, ahí están los 30. Porque fueron las primeras licitaciones. Ahí se licitó el total de la distribución. Al principio, cuando partió el sistema de licitaciones, ahí están los 30. Y después fueron cambios que tenían relación específicamente con el crecimiento vegetativo de esos contratos y con el crecimiento esperado para los próximos años. Entonces ahí se ve que empiezan a aparecer las necesidades asociadas al crecimiento y esas licitaciones de 12 teras o 12,7 del 14 o 12,4 del 16 están mirando 5 años adelante porque están viendo crecimiento y también empiezan a ver el término de las anteriores. No sé si me explico. La senadora está proponiendo que dejemos, porque tenemos que ir al alza, entonces que cambiemos la metodología y que hagamos las preguntas al final. ¿Se habría de acuerdo para que podamos ver el alza? Sigamos. Bueno, esto es causa en parte del alza, ¿no? Porque esto genera un perfil de precio de generación que es entonces una canasta o un promedio de estos contratos que en el alza presente y en estos tiempos han dado cercana a los $100, ¿no? Aquí es más o menos el mismo concepto, pero por número de oferentes. Es la misma curva, pero era para destacar cuántos oferentes hubo en cada licitación y efectivamente aquí sí puede observarse que en los años recientes, justamente por la penetración de energías renovables, ha habido gran interés en las licitaciones, ¿no? Y han ido apareciendo sucesivamente muchos más oferentes. Finalmente, y un elemento que no es menor acá y que tiene que ver con la pregunta que hacía el senador Guille, es que aquí se ve, al mirar la proporción, los resultados de la licitación del abastecimiento a clientes regulados y las centrales en construcción, se ve efectivamente el impacto de estas licitaciones en las centrales en construcción futuras y en cómo el efecto de estas licitaciones se relaciona con los proyectos en construcción o susceptibles de construirse de energías renovables, que es la parte amarillita de la barra, en los años siguientes. Y estos proyectos se hicieron o están por hacerse y están pendientes de construirse
porque se adjudicaron los contratos de las licitaciones. Entonces, y porque tienen los precios que se adjudicaron. Entonces, esto nos dice que efectivamente si uno cambiara eso, algún efecto tendría en estos contratos, ¿no? O en esta intención de construcción de esas compañías que son esencialmente proyectos de energía renovable. Hay que destacar que solo en la licitación la de 2016, que va a entrar en operaciones o activa en 2021, hay cerca de 6.000 megawatts de centrales eólicas y solares que tienen todavía que construirse y que se adjudicaron contratos. No es difícil imaginar que si a esas centrales se les dijera que el contrato no corre, digamos, el que se construya o no pasaría a ser bastante dudoso, digamos. Bueno, vámonos a lo que está pasando con el alza. No obstante, las últimas licitaciones de suministro han sido adjudicadas a precios inferiores, como veíamos. Estos precios no entrarán todavía, sino que hasta el año 21 y con mayor notoriedad, más bien el 24. Una estimación que tenemos es que aproximadamente hacia el año 25 la caída va a ser del orden del 25% respecto de estos precios en dólares hoy, digamos. Los precios de energía y potencia que se obtienen en la licitación de suministro para clientes regulados se denominan precio nudo a largo plazo, PNLP, y la ley general establece que las distribuidoras deben traspasar a sus clientes regulados los precios de generación que resulten de promediar los activos vigentes para dicho suministro. Entonces, y aquí entramos en la razón del alza y que tiene que ver más bien con la mecánica de cómo llevamos estos precios de las licitaciones a los precios finales a los clientes. La hemos tratado de representar un poquito en este esquema, que puede parecer un poco complicado, pero que tiene que ver con el hecho de que hay unos precios en dólares que vienen de las licitaciones se hacen en dólares, los contratos son ofrecidos por los generadores y adjudicados en dólares norteamericanos, porque está relacionado con su componente de producción y con su componente de inversión, pero para llevarlo a los clientes hay que pasarlo a pesos. Y al pasarlo a pesos aparece la incertidumbre ciertamente del tipo de cambio, que está tratado de representar por la curvita azul, ¿no? Entonces, es una abstracción matemática porque están representadas las dos cosas al mismo tiempo, pero está lo rojo, que son los contratos, el promedio de las licitaciones, cómo se va moviendo, que empieza a bajar hacia el año 21, mientras tanto está en una meseta aproximadamente, y después está el azul, que es ese mismo precio pero llevado a dólar, y que tiene la incerteza del tipo de cambio, y por lo tanto puede subir, puede bajar, y después está el amarillo, el precio nudo promedio. Y después está en amarillo, que es el precio de nudo que nosotros calculamos y que tiene como incentivo, y que toma todo esto, pero que tiene como objetivo dos cosas. Primero, finalmente reproducir efectivamente los contratos en dólares, pasados por tipo de cambio, pero también estabilizar para el cliente final el efecto dólar. Por eso se fija un precio que queda fijo por 6 meses, ¿no? Entonces, el precio va quedando fijo por 6 meses y después origina reliquidaciones para poder compensar los efectos dólar. Y lo que nos pasó esta vez es que el efecto dólar o el alza del dólar fue mucho más alta que la que venía de antes y eso produjo el alza que estamos comentando, ¿no? También decir que en el periodo anterior había habido una rebaja de esto mismo. O sea, el cálculo con el que nos estamos comparando ahora al hablar del día y medio efectivo promedio nacional, en realidad se compara con un caso anterior que fue el de julio o septiembre del 2018, donde ahí hubo una rebaja de 8%. Entonces, en realidad, primero bajó un 8, ahora sube un 10, y va a depender del dólar cómo sigue esto para adelante. Como ustedes ven, efectivamente, en términos del precio de la canasta de contrato en dólares, la diferencia no es mucha, prácticamente cero. Está en una meseta que tiene una leve pendiente al alza y que recién empieza a caer hacia el año 21-22, pero lo que está introduciendo todas estas variaciones es esencialmente el efecto tipo de cambio. Entre el cálculo hecho en julio o septiembre del año pasado, el dólar era 603, el cálculo con el que lo hicimos ahora es 640, y puede haber todavía, como ustedes bien saben, el dólar anda por los 670, entonces puede haber correcciones adicionales que hacer. Bueno, depende, después puede bajar. Entonces, esta es en esencia la razón del alza, no hay otra. Los cálculos se hacen todos de acuerdo a parámetros bastante bien establecidos. Esto tiene una complejidad de cálculo detrás, ciertamente, pero se hace para un conjunto, después se lleva a regiones, se lleva a las distribuidoras, etcétera. Finalmente decir, el precio de la componente de energía y potencia del cliente regulado es definida a través de un mecanismo de licitaciones de suministro establecido por la ley, que busca entregar señales para fomentar la competencia y el desarrollo de proyectos de generación, así como la obtención de precios competitivos. Los resultados de esta licitación entran en vigencia de manera diferida, con el fin de fomentar el desarrollo de nuevos proyectos y asegurar el abastecimiento de los clientes,
Y el traspaso de los precios al cliente final se realiza a través de estos procesos complejos porque hay que hacer estos cálculos y estos promedios, ¿no?, que están un poquito descritos en esta lámina. Eso en cuanto a la explicación del alza que tenemos ahí. Le voy a ofrecer la palabra a los senadores. El senador García Huidobro tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera consultarle dos cosas. Cuando se anuncia la rebaja justamente de las utilidades de las distribuidoras al 6%, ¿qué efecto tendría en los precios de los clientes finales? Esa es la primera pregunta. Y lo otro, ¿cuántos han sido los traspasos de clientes libres, de clientes regulados a libres en el último tiempo? No sé si tenga la información ahora, pero si nos pudieran enviar esa información al... La primera pregunta, como el Ejecutivo anunció la rebaja de la utilidad en el fondo de las distribuidoras, ¿qué efecto va a tener en las tarifas de los regulados esa rebaja? Entendiendo que el costo de distribución es bastante inferior al costo de generación, porque lo que más ha influido aquí ha sido la generación. Gracias. Senador Guillé y después la senadora Proboste. Sí, son preguntas generales. ¿Qué porcentaje de la energía que se consume en Chile corresponde a clientes regulados y a los libres? Un poco lo que... Porque lo que nos llama la atención es que los clientes libres, cualquier cambio en el precio los beneficia de inmediato, pero el regulado es a largo plazo, podría ser 5 y también podría ser 10, todo depende de la motivación, entre comillas, que el Estado le quiera asignar, o sea, no es rígido, claro, o la variante. Incluso si se tiene alguna, por ejemplo, a este ritmo, cómo calcular el tiempo de amortización de la inversión, cuando se hace la inversión y se recupera, en la medida que los costos empiecen a bajar, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo se demora realmente? Porque de repente da la sensación que si esto funciona para clientes libres, que de inmediato obtienen igual hay inversión, entonces ¿por qué asegurar tantos años para que para los regulados esto realmente tenga efecto y sea motivador? Gracias. Senadora Proboste y después el senador Navarro. Muchas gracias, presidente. Tengo varias consultas porque yo tenía gran interés en llegar a las últimas páginas para conocer cuáles son el detalle en la manera en que se compone y se construye la tarifa eléctrica. Y la verdad, en estos 3 puntos no queda claro. Le pediría, por su intermedio, presidente, al representante de la Comisión Nacional de Energía, que pueda explicar, que pueda detallar la manera en que se compone y se construye la tarifa. Lo digo porque creo que es una mala noticia para la familia chilena este incremento en el alza de los precios de la energía eléctrica. Y a partir de aquello quisiera hacerle una segunda pregunta. ¿Cómo impacta esta alza en la equidad tarifaria? En las láminas que nos presentó nuestro invitado aparecía claramente y de una manera muy gráfica, porque lo hizo con barras, en que acá habían precios desmedidos del año 2013 y del año 2012. Entonces, preguntarle al Ejecutivo si es que hay alguna voluntad de renegociar estos contratos licitados vía ley, que con precios que están absolutamente desmedidos, ¿ah? Y la imagen gráfica que usted colocó daba cuenta de aquello. El año 2012 y 2013 tuvimos tarifas que no se condicen con las licitaciones siguientes y por lo tanto creo que velando por el interés superior de la población es importante mirar y repensar esta renegociación de los contratos licitados. Como no nos ha dado el detalle de la manera en cómo se construye, cómo se compone la tarifa, obviamente uno estudia estos temas, pero quiero que usted lo diga para que quede reflejado acá en el acta. Esta sesión está siendo transmitida. Entonces quiero preguntarle, más allá de que nos haga el detalle de cómo se construye, si se incorporó en este decreto tarifario
la central El Campesino, porque usted mismo, el año 2018, en diciembre del año 2018, ofició a todas las distribuidoras. Quiero decir que el contrato campesino, que tiene un precio de $110 por megawatt, de la sociedad que se adjudicó el contrato, que la información que nosotros tenemos es que forma parte de esta alza en la tarifa, que está en el decreto tarifario, ni siquiera se ha comenzado a construir. Entonces, es decir, le estamos cobrando a los ciudadanos por nada. Y esto ha sido materia de preocupación porque usted mismo, quiero insistir, ofició a todas las distribuidoras y les pidió acordar una solución con la generadora, dejando el contrato en similares condiciones a las originales. Es decir, abro comillas, darle al suministrador, al suministro y al contrato una sustentabilidad operativa y económicamente equivalente al proyecto. Entonces, yo quisiera invitarlo para que esta misma preocupación por la sustentabilidad operativa del operador de este contrato la tuviésemos respecto de la preocupación de la sustentabilidad económica de las familias, que hoy día se ven afectadas por esta alza en la tarifa eléctrica. Eso, presidente. Senador Navarro. Gracias, presidente. Lo primero es decir, la ministra nos dijo en la primera reunión que tuvimos por el tema de medidores, no hay que olvidar que todavía está vigente el tema de medidores, de que coincidía con que en el sector generación aumentó la competencia, ni qué decirlo, digamos. Chile es líder mundial en materia de fotovoltaica, líder mundial lejos, como lo ha dicho Al Gore, expresidente de los Estados Unidos. Chile es líder mundial en materia... Ex vicepresidente. No, expresidente, porque él ganó por 667.000 votos, en un país en donde no gana el que saca más votos, que es Estados Unidos. Para los efectos formales, sí, era vicepresidente, pero él sacó más votos que Bush. No, pero saca más votos y no es presidente. Ese es el sistema raro del presidente encargado, podemos decirlo entonces. Señor presidente, ¿por qué entonces dijo que la transmisión, no todo el mundo puede construir cable eléctrico, y la distribución eran monopólicas? Y dijo, vamos a entrar a generar mayor competencia. Está claro que, por lo menos lo que nos ha expuesto, no veo por dónde le estamos generando más competencia, porque este tema de la negociación de 5 años lo que hace es consolidar el monopolio, porque no son modificables los contratos. Por tanto, ¿para cuándo es esperable tener mayor competitividad en la transmisión y en la distribución? De manera tal que el mercado funcione, que cuando hay una gran oferta y poca demanda, lo que hace es bajar los precios. Y lo que Chile ha encaminado, y eso es una tendencia que me gustaría que lo pudieran ratificar, a tener mucha oferta, producto de la fotovoltaica, y una demanda de crecimiento regulado, permanente, pero que debería generar una baja en los precios, ya no por las negociaciones, sino por el tema de la ley de la oferta y la demanda. Lo segundo, respecto al dólar, resulta complejo entender por qué se asocia el precio de la energía al dólar y por qué si se sube el dólar no sube la energía a todo. El dólar es una moneda que está hoy cuestionada, o sea, absolutamente cuestionada. Que las grandes potencias han comenzado a negociar en su propia moneda. La pregunta es, ¿hay estudios que permitan establecer si esta dependencia del dólar, que controla toda la economía, y este es el caso más claro, que cuando el dólar, alguien quiere apretar a través del dólar y generar crisis, la genera, porque si aquí hay alza del dólar, sube el combustible, y hay un fondo de compensación para que la gente no pague el mayor precio del combustible, pero no lo hay en la energía. Porque aquí sube la energía y la gente paga su bolsillo el alza del precio del dólar. No es como el fondo de compensación por el alza del petróleo, que es porque efectivamente subía el dólar o subía el petróleo, pero en definitiva subía el mayor costo. Y tenemos entonces la fluctuación del dólar. ¿Por qué el dólar? ¿No? ¿Por qué no otra moneda? En circunstancias que nuestro mayor socio comercial es China, no Estados Unidos. ¿Por qué? Cuando hay una producción de carácter nacional. Porque la volatilidad del dólar está en cuestión. Entonces, hay proyecciones de la Comisión Nacional de Energía respecto a qué es lo que va a pasar con el dólar, porque en los mercados internacionales todos apuestan a que hacer una moneda que va a estar siendo asediada por distintos motivos. Y el principal es que el país que más debe dinero en el mundo es Estados Unidos. O sea, el 40% de la deuda es China y es largo. O sea, el país más endeudado, el que gasta más plata sin tener y gasta papeles, es Estados Unidos, a propósito del 1%
de resguardo fiscal y todos los debates que damos en Chile. Esta norma no ocurre para los Estados Unidos, que produce el dólar, de que es el país que más le debe al mundo entero. Billones y billones de dólares de endeudamiento. Y la pregunta es qué va a pasar con el dólar, porque si no tenemos una evaluación del comportamiento del dólar a futuro, la verdad es que todo este debate sobre la empresa modelo, la forma de cálculo y los precios del mercado interno se disparan. Entonces la pregunta, y esta es más de economía, o sea, podemos tener una gran competencia interna, una gran oferta, pero si el dólar crece, no van a bajar los precios, o sea, dependemos del dólar. Chile está amarrado a que el dólar determine el precio de la electricidad. Y la tercera, el tema de la empresa modelo. O sea, aquí tenemos un modelo muy breve, presidente. En el caso del agua, que conozco mejor que el eléctrico, lo que se hace para calcular cada 5 años el precio del agua, hay una empresa modelo y se presenta un informe técnico de la empresa, el BIO, cualquiera, la sanitaria, Agua Andina, y el servicio, la superintendencia de servicios sanitarios hace otro informe. Y luego se ponen de acuerdo y hay un tercero, un árbitro, que dice, que coincidimos, para que haga un tercer informe. El único lío es de que los 3 informes son secretos hasta que después se fijan las tarifas. El día siguiente, conocida la tarifa, se conocen los 3 informes. No hay posibilidad alguna de participar si esos informes tienen la calidad técnica o tienen la competencia necesaria. Tenemos que confiar en las autoridades. Pero el caso de la electricidad es un tanto peor, porque hay solo 2 informes. Uno, entiendo, la Comisión Nacional de Energía, y otro de la empresa. Y se entran a una oficina y se ponen de acuerdo ahí, la gente, comillas, de turno del gobierno, porque estos cargos cambian, y la eléctrica, que también cambian los gerentes, pero son la misma empresa, y se ponen en un cuarto oscuro de acuerdo de cómo fijar los precios. El mecanismo, yo diría, ¿quién conoce el mecanismo en detalle de cómo se fija la energía? ¿Cuál es la empresa modelo? ¿Cuáles son las variables que nos cobren por una central que todavía ni se construye, pero ya está incorporada a los precios? Entonces, la pregunta es, ¿podemos tener un modelo mejor de cálculo de tarifa eléctrica? Más transparente, más ciudadano, más conocido, en definitiva, para que lo que ocurre muy frecuentemente en el sector público y privado, yo me acuerdo con el ministro, ¿cuánto fue? Que se fue a Guacolda, que es nuestro ministro de Energía, y después venía a Guacolda y entró al Estado. O sea, el trasvasije entre el sector público y privado ocurre. Y a mí lo que me preocupa es que si tenemos solo 2 entidades y después quienes negocian por el Estado pasan al sector público, o peor aún, cuando la principal empresa de cobre, al gerente general lo pusieron a cargo Codelco, hay un trasvasije y conflicto de interés evidente. Por tanto, la única manera posible es mayor transparencia en este mecanismo de construcción de las tarifas que ha planteado la senadora Proboste, que es un poquito cómo se desglosa, pero a mí me preocupa más cómo se calcula. Eso. Gracias, presidente. Un par de comentarios. Lo primero, bueno, nosotros enviamos un oficio y estamos a la espera de la información respecto a la utilidad de las empresas distribuidoras separadas, o sea, con información desagregada. Y mientras tuviéramos esa información, sería valorada. Ya, se envió hace más de un mes. ¿Cuánto estamos hoy? 8 de mayo. Ah, no. Sí, pues hace poco menos de un mes, casi 30 días. El 11 de abril me dicen que se envió, así que estamos a la espera de esa información. Lo segundo, que efectivamente llama la atención porque la lógica de que exista un precio regulado es proteger a los pequeños clientes. Y resulta que los pequeños clientes son los que pagan más caro. Cuando las compañías distribuidoras también podrían negociar como negocian las mineras u otras, porque tienen que comprar gran cantidad de energía para poder proveerla a sus clientes. Entonces, efectivamente, esto genera hasta altura indignación de parte de los ciudadanos. Y lo que ocurrió con los medidores, yo dije que es la punta del iceberg, o sea, respecto a algo más de fondo, que es la sensación que al final los más débiles, los con menos recursos, son los que terminan pagando las cuentas más caras. Y ahí yo creo que hay que iniciar una reflexión bien de fondo, que es qué esfuerzo hacemos como país para bajar la tarifa final, el precio que cobran las distribuidoras, incorporando obviamente los elementos de todos quienes participan en este proceso, desde la generación en adelante. Y por tanto la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué medidas divisan desde la Comisión Nacional de Energía para efectos de disminuir la tarifa? Que el menor costo de generación se va a traducir en disminución de tarifa, pero estamos hablando de la próxima década. Un retraso bastante significativo. Entonces, si en el gobierno o en la comisión, o sea, en el ministerio o en la comisión, han visibilizado alguna medida concreta que se traduzca en la disminución de tarifa. Porque finalmente lo que la gente quiere es servicio de calidad a bajo precio. Y lo cierto es que los usuarios
más desprotegido. El común de la gente es la que termina pagando las cuentas más caras de la luz, como se dice en jerga popular. Senador Guillé. Sí, es la misma línea, porque dicen, si a los clientes regulados les bajaran de inmediato el precio, no sería incentivo para invertir para las empresas eléctricas. Pero el sector privado sale hoy día a comprar al precio de mercado, no sale a comprar asegurándole la utilidad a años. Entonces tengo la sensación que los usuarios regulados son los que están pagando el costo de las inversiones. Y el sector privado que compra libremente en el mercado está siendo subsidiado por los consumidores domésticos. Por eso que yo preguntaba qué porcentaje de la energía consume el sector regulado y el no regulado, porque eso nos va a decir quién subsidia a quién. Bueno, de hecho, eso tiene también que ver con la pregunta que hizo el senador García Huidobro de cuál había sido el traspaso de regulado a no regulado. Y el senador Guillén lo que preguntó es el dato absoluto, cuántos son hoy día los regulados en relación a los no regulados en el porcentaje global. Bueno, le damos la palabra entonces al representante de la Comisión Nacional de Energía. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a tratar de responderla. Primero, referente a las cantidades, ¿no? Históricamente, la proporción clientes libres, clientes regulados en Chile ha estado en el orden del 60-40. 60% los libres, 40% los regulados, aproximadamente. Ha tenido algunas variaciones. Y ahí en ese sector... ¿Está desagregado? ¿Es posible tener acceso a la información desagregada por sector productivo? Sí, se puede ¿Cuánto tener. es minería? No la tenemos acá, pero ya. se puede tener. ¿Ah? Se puede tener. Pero hay un porcentaje importante de ser minería, obviamente. Sí, sin duda. Hay un porcentaje importante que es minería. Y además también hay un tema de tamaño, ¿no? Porque cuando hablábamos de... Hay una cantidad de clientes que han sido siempre libres, entre ellos la gran minería o empresas industriales grandes, y hay otros que han entrado en esto de la opcionalidad, de esta opcionalidad de los 500 a los 5.000, que son en general clientes más pequeños. De hecho, en esa opcionalidad han entrado algunas, no sé, clínicas o ese tipo de clientes que son en términos de capacidad más pequeños, no se comparan con los grandes industriales. Entonces, esa opcionalidad que preguntaba el senador García Huidobro, ahí no es mucha la energía que se ha movido sí como número de clientes, pero como cantidad de energía del orden del 10% de la que era originalmente regulada. O sea, la originalmente regulada al año es como 33 terawatt-horas en volumen de energía, y acá se han movido como 3, 4 terawatt-horas. O sea, del universo que originalmente era regulado, que durante mucho tiempo permaneció regulado, aún con la opcionalidad, porque en la época de los precios altos, por allá por el año 2011-12, los clientes que estaban libres, bajo el amparo regulado, tenían mejor precio que los libres. Se invirtió la situación. Hubo un tiempo que convenía ser regulado, de hecho por eso la opcionalidad o el límite se subió, ¿no? Originalmente la ley tenía el umbral en 2.000 kilowatts y en el año 2010, de haber sido 11 por ahí, se puso más alto el umbral. O sea, se hizo que el 2014, se hizo, contrariamente a la lógica de lo que pasa hoy día, el 2014 se subió más el límite, o sea, se hizo que más clientes se metieran a ser regulados, porque en ese momento específico convenía más ser regulado que libre, a diferencia de lo que pasó hoy día. Entonces ahí ha habido varias cosas curiosas, pero en fin, que han tenido que ver también con la evolución esta extraña de los precios que pasaron de ser muy altos a muy bajos. Eso en cuanto a eso, ¿no? A los clientes con la opcionalidad. Después el senador me preguntó lo mismo, ¿no? El 60-40 y algo relativo a los periodos de inversión. Sí, yo creo que aquí cuando uno compara los dos tipos de contratos hay que tener muy presente los tres elementos, ¿no? Y cuando imagina negociaciones o cosas como esa, que son plazo, precio y tasa de descuento. Porque hemos dicho aquí, también implícito en esa negociación, ¿no? Porque no la de la distribuidora, sino que la que ven los privados. Cuando un privado negocia sus precios, asume su riesgo. Cuando una empresa minera toma la decisión de cambiar un contrato que estaba, no sé, a un precio X por otro más bajo, y lo hace a través de algún compromiso distinto, cambia condiciones, deteriora la calidad, alarga el plazo del contrato, hace un balance de elementos que a ella le interesan versus los que le interesa al generador y llega a un nuevo equilibrio de ese contrato, bueno, asume riesgo y
e intereses que son propias de esa empresa privada. Es un proceso mucho más complicado de hacer cuando uno está representando los intereses de todos los clientes regulados, digamos. Entonces, no es trivial, porque una cosa distinta es que negocie el privado por sí solo y otra que negocie uno por 33 o por 6 millones de personas, digamos, que pueden tener distinta percepción de lo que están dispuestos, ¿no? Cuando un privado cambia un precio de alto a bajo y renuncia, por ejemplo, a condiciones de calidad o de seguridad, bueno, renuncia a algo para lograr esa rebaja de precio. Y esa renuncia, él sabrá por qué la acepta y no es sencillo que lo haga otro. Entonces, no, estas negociaciones son harto complejas y no es cosa de plantearlas para todos los clientes, porque involucra ese tipo de cosas. En respuesta a lo que nos preguntaba la senadora Proboste acerca de los detalles de la tarifa. Bueno, efectivamente hay un detalle mucho más engorroso, ¿no? Que parte de toda la consideración de esta canasta de contratos, de promediarla, después del efecto dólar, de las diferencias que se van produciendo con reales del dólar día a día o mes a mes, digamos, y meterlo en el promedio, pero me pareció que era mejor traer solo la parte más conceptual del problema. Hay también todo efectivamente un cálculo de equidad tarifaria, después esto se monta, una vez que se obtienen los precios, se monta se le hace un ajuste que es tratar de evitar que haya diferencias de precios muy altas entre las regiones, que efectivamente es la equidad tarifaria, pero aún así se originan diferencias porque esencialmente las distribuidoras tienen canastas de contratos ligeramente distintas también. No todas las distribuidoras tienen los mismos contratos. Entonces, este proceso es parecido entre unas y otras, pero hay unas distribuidoras que negociaron distinto o en oportunidades de tiempo distintas el promedio de los contratos, entonces tienen diferencia entre ellas. Entonces, eso también origina diferencia. La senadora Proboste me preguntaba también por el caso de el campesino, de Central El Campesino. Sí, efectivamente, Central El Campesino estuvo presente en la licitación del año 2014 con un bloque importante de energía. Y efectivamente la central no se construyó. Nosotros nos llama la atención que en los años anteriores nada haya pasado respecto de eso. Nosotros en la Comisión Nacional de Energía, al llegar el año 2018, efectivamente tomando conciencia de que había aquí un contrato que había sido, a nuestro juicio, ofrecido en base a una central, y esa central claramente no se había construido ni estaba en vías de construcción, porque las centrales se demoran bastantes años en construirse, así que hacía rato ya que había para haberse dado cuenta que la central no se iba a construir. Nosotros, al tomar nota de esto, efectivamente preguntamos a las distribuidoras, que son las signatarias de los contratos, no es la Comisión Nacional de Energía. Nosotros hicimos las bases de licitación, tenemos el marco regulatorio, pero nos firmamos los contratos los firmaron las distribuidoras, les preguntamos a las distribuidoras qué estaban haciendo al respecto, las distribuidoras nos informaron que estaban conversando, que había unas propuestas de Central El Campesino respecto a modificar el contrato y en lugar de la central hacer otra cosa. Esta empresa había adquirido unos activos que quería poner al contrato. Entonces nosotros le dijimos a la distribuidora efectivamente lo que la senadora Proboste nos leyó. Sí, ¿puedo para una prórroga por 10 minutos? Sí. De acuerdo. Le pedimos justamente a la distribuidora y con copia a la empresa que nos explicara qué es lo que iban a hacer, digamos. O sea, efectivamente nos hicimos cargo de la situación, de que la central no se estaba construyendo, que el contrato estaba próximo a partir, porque el contrato se activaba en 2019, y a través de un oficio le pedimos que nos dijera qué es lo que iban a hacer y que nos presentaran efectivamente una solución alternativa equivalente. Las distribuidoras, en conversaciones con el campesino, no todas además, porque el campesino hizo contrato como con 20 y tantas distribuidoras en aquella licitación y solo unas pocas estaban en este acuerdo, digamos. Nos hicieron llegar un acuerdo, eso fue aproximadamente hacia enero. ¿Sí? Nos hicieron llegar una propuesta de acuerdo en que dijeron, mire, no vamos a suministrar con el campesino, que se va a demorar más, vamos a suministrar con estas otras centrales, no hemos comprado estos activos, vamos a tratar de poner un proyecto, etcétera. Y nosotros lo que hemos hecho es que, para poder valorar eso, les hemos de nuevo preguntado una serie de detalles técnicos y económicos respecto de esa solución propuesta, porque había cosas que no estaban claras, y estamos esperando que nos respondan, ciertamente. Cabe recordar que a la Comisión Nacional de Energía lo que le corresponde en esto es aprobar una solución distinta. Es evidente que la central no se construyó. El contrato se está suministrando porque el contrato de suministro sí se mantiene desligado un poco de la construcción de la central, y es una de las cosas que le hemos preguntado cómo lo hacen, porque una cosa es el contrato y otra es la construcción de la central. Entonces son las distribuidoras las que tienen que ellas explicarnos a nosotros
cómo tienen ese equilibrio y qué van a hacer con él a futuro, ¿no? Y por eso que nosotros solo nos corresponde aprobar aquello. ¿Pero está incorporado? ¿Está incorporado qué? Está incorporado porque la central, el campesino, contrató $110 megawatt en esa oportunidad y hoy día eso está incorporado dentro de este decreto tarifario. Sí, lo que pasa es que el contrato mismo lo está sirviendo la empresa, nos ha explicado, con compra de energía a otros generadores. Pero es que es raro porque... Sí, pero es que nosotros como Comisión Nacional de Energía no podemos terminar el contrato. Nosotros como Comisión Nacional de Energía lo que podemos hacer es decirle, oiga, ¿qué es lo que hizo usted con este contrato? Nosotros no podemos, no podemos ejecutar el contrato nosotros. Como comisión no podemos decirle, oiga, mire, este contrato debe terminarse o debe alterarse de esta o de otra manera. El contrato, la distribuidora y la empresa nos han dicho que está activo, que ellos están recibiendo la energía y ciertamente nosotros lo que hemos hecho es decirle, oiga, ¿cómo es esto? No podemos hacer más, no tenemos atribuciones para hacer más que eso. Una consulta solamente que más general, ¿no? En general, hasta ahora, siempre la variable precio del dólar es clave porque son energías que nosotros compramos. Todos los fósiles son comprados en el mercado internacional y por lo tanto, efectivamente, baila según cómo varía el precio del dólar. Pero si Chile avanza una matriz energética de energías renovables no convencionales, el dólar dejaría de tener trascendencia. Y por lo tanto, no tendríamos que trabajar con el dólar, sino que tendríamos más autonomía para fijar precio o no. Esa pregunta está presente en varias y me voy a referir a ella, ¿no? Yo lo explicaba al principio, la componente dólar está presente en nuestra generación eléctrica en dos elementos, en la inversión y en la producción. Está presente efectivamente cuando las empresas compran combustibles. En este momento hay todavía un importante consumo de generación con gas natural, que proviene tanto de los mercados internacionales como proviene de Argentina. Ese gas se compra en dólares. En los mercados internacionales, la moneda de cambio del gas es dólar. Y por lo tanto, toda la componente de producción asociada al gas y también al carbón, que también lo hay, importante todavía, si bien ha crecido mucho el renovable, pero todavía lo hay, es en compras de insumos con dólares, ¿no? Y eso tiene que repercutir en los precios, repercute en los contratos. Cuando hablamos de energías renovables, efectivamente no hay costo ninguno de generar con petróleo, ni carbón, ni nada de eso. Se usan los recursos naturales, pero hay que invertir en la central. Total, todo el peso es inversión. Una central eólica o una central solar, todo su costo es inversión, esencialmente. Y por lo tanto es inversión en dólares, porque nosotros no tenemos un mercado interno ni que produzca paneles, ni que produzca aspas, ni que produzca torres de las centrales renovables. Entonces, toda la inversión de esas centrales es dólar. Y por lo tanto, todo el costo que representan en las tarifas cuando hablamos de estas licitaciones últimas que han cerrado a $50, son casi 100% costo de inversión en dólares. Por lo tanto, todo el desarrollo renovable, desgraciadamente, también viene en dólares. Entonces, yo con eso quería explicar probablemente lo relativo al dólar, ¿no? Proes, y por si hubo en ese orden me pidió la palabra, pero digamos que termine y hacemos preguntas adicionales, para que pueda terminar con las preguntas que ya habíamos hecho. Sí. Que hay mucho no sé interés. cuáles me van Esto ha quedando generado ya. verdadera pasión de parte de los senadores, mucho interés, como también de los ciudadanos. Y del país. Ya. Y del país hay Si mucho quieres repetir, yo creo que he cubierto la mayor parte, o no sé si me quedó alguna sin cubrir. Bien. La rebaja de la utilidad del proyecto de gobierno al 6%, ¿cuánto se va reflejado en la tarifa? ¿Qué porcentaje va a significar eso? Y senador Proes tenía una pregunta. Sí. En base a lo siguiente, usted dice que la distribución está 60-40 con respecto a regulado y no regulado. Pero eso está en base a porcentajes de energía o en base a clientes reales. Por eso, porque si energía, el porcentaje en cuanto a usuario, independiente que sea industria o persona, exactamente, puede transformarse en que el efecto en las casas o en el no regulado es mucho mayor. Exacto. Eso es una consulta.
Y lo otro con respecto a lo que planteaba la senadora Proboste, si bien es cierto, la empresa está comprando la energía para cumplir lo que dijo que iba a producir, pero no es lo mismo en la tarifa comprar la energía que haber hecho la inversión que se comprometió para fijar la tarifa. Esas son las dos consultas que le hago. Yo tenía una que era las medidas para disminuir las tarifas de las distribuidoras. Está pendiente eso. Ya. La rebaja de la utilidad de las distribuidoras no corresponde al sector generación, ¿no? Eso, entramos en el tema de las distribuidoras. Yo mostré ahí que efectivamente la componente total de distribución de la tarifa es como un 20%. Por lo tanto, toda rebaja que hay en ese sector es atenuada en ese porcentaje, ¿no? Nosotros estimamos que rebajas del tipo de las que se ha hablado, de 10 a 6 a 7, pueden representar rebajas tarifa final entre el 2 y el 5%. Cuando uno rebaja la tasa, más o menos eso, de 2 a 5. Una vez que está implementado, por supuesto, una vez que está implementado. La implementación, la propuesta que está hecha en la ley se adapta al cálculo del próximo VAD, o sea, eso lo podríamos tener a partir de noviembre de 2020, aproximadamente, que es el periodo en el que se va a hacer el próximo cálculo de la tarifa de distribución. Eso relativo a la distribución. Ahora, quizá ahí empalmar un poco con la pregunta del presidente relativo a las medidas para bajar la tarifa. La ley de distribución es importante en cuanto a esto de la rebaja de tasas, ciertamente porque tiene un efecto que se atenúa por el peso de la distribución dentro de la tarifa final, pero tiene otras medidas que son importantes para mejorar la competitividad, que tienen que ver con la generación distribuida. Cada vez que clientes se ponen generación distribuida o acceden, por ejemplo, a poder devolver energía a la red, están logrando rebajas importantes porque se están pasando a fuentes de generación distintas y por lo tanto están saliendo en cierta manera de la tarifa regulada. Entonces, todos los aspectos relacionados con net billing, con generación distribuida, con acceso a energías renovables a través de la transmisión, los planes de expansión de la transmisión, también van a ir a impactar en que clientes vayan teniendo más alternativas de salirse. La ley de distribución también que está analizando el Ministerio de Energía tiene una fuerte componente de agregación de consumo, de manejo de demanda, de almacenamiento también de la misma manera. O sea, abre una serie de posibilidades más para que los clientes puedan acceder a rebajas de consumo y eventualmente también la comercialización de energía. Todo eso sí, en el contexto de la problemática que significa también los contratos de las licitaciones, porque los contratos de las licitaciones, si bien hoy día nos parecen caros, sí obedecen a una realidad de desarrollo de proyectos que no se puede olvidar, digamos. El 60-40 efectivamente es consumo de energía. En cliente la diferencia es notablemente al revés, ¿no? Este 60-40 está fuertemente influenciado por el consumo esencialmente de empresas grandes, ¿no? Si uno hace la proporción de clientes, mucho más, por supuesto, el consumo regulado. Millones versus, o sea, millones. Claro, sin duda. Respecto de nuevo del campesino, quizá yo no fui preciso en cuáles son las atribuciones que como Comisión Nacional de Energía tenemos. Nosotros no administramos el contrato. Nos damos cuenta de la misma manera que la senadora Proboste de que hay algo no del todo bien calzado en esto de que se ofreció una central y no se construyó, digamos. Y por eso que hemos hecho todo lo que hemos hecho. Pero el contrato es una administración de las distribuidoras y las distribuidoras hasta aquí han entendido que están recibiendo la energía y que por lo tanto la están pagando y que por lo tanto está en la tarifa de esa energía, a esos precios ofreció la licitación y es por eso que nosotros le hemos pedido que nos expliquen cómo, y justamente lo que leyó la senadora Proboste, cómo eso se hace efectivo en equivalencia, tanto física, respaldo y tarifa a lo que fue ofrecido cuando fue ofrecido la central. Entonces, en eso estamos y estamos esperando justamente que nos digan eso, pero insisto, nosotros no tenemos atribuciones para administrar el contrato, sí tenemos atribuciones para aprobar esas modificaciones y por eso que se los hemos pedido. No sé si queda... Perfecto. Estamos en la hora, pero yo voy a... ¿Puedo informar a los... ¿Perdón? Lo que pasa es que es un tema mucho más profundo en términos de... No sé si se puede exponer en tan poco tiempo. Muy poquito. A ver, yo por lo pronto primero referirme a nuestros procesos. Los procesos de estos cálculos de precios son todos públicos,
Están todas en las páginas web de la Comisión Nacional de Energía, del primer informe hasta el último, lo puede observar quien quiera. Una de las modificaciones, en el caso de la empresa modelo, se hace un informe que se pide a un consultor, pero efectivamente después hay un proceso de ponderación, 2/3, 1/3, en que se mezcla el informe que hace la Comisión Nacional de Energía con el que traen las propias empresas, ¿no? Precisamente una de las modificaciones que está proponiendo el Ministerio al cálculo de empresa modelo es que esto se haga de la misma manera que hacemos estos otros procesos tarifarios. Es decir, que haya un informe de la Comisión Nacional de Energía que se ponga en página web, que lo pueda ver cualquiera, que vaya a instancia de discrepancia por parte del panel de expertos, que es como todos nuestros procesos tarifarios, digo, la mayoría de ellos, y que resultado de esa discrepancia, una institución que es el panel, que es neutral, diga, oiga, así, asá, y eso también se publique y sea todo transparente. Entonces, cualquier falta de transparencia que pudiera tener el proceso actual, sin duda que la propuesta del Ministerio quiere corregirla. Digamos. Para información de la... Sin duda, sin duda. Si está manipulada. Sin duda, sin duda. O sea, podemos preguntarla, chequearla, compararla. Sí, pero hay muchos temas que tienen que ver con consumos, con situaciones técnicas que las tiene la superintendencia. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a proponer que la próxima sesión, que se va a realizar el miércoles 22, todos los senadores van a poder asistir miércoles 22 a las 12 del día. Es que el 21 es feriado, pero miércoles 22. No, la semana regional es la siguiente para el Senado. No coincide con la de la Cámara. Ya, entonces, no sé si todos los senadores van a estar presentes, pero ya, entonces vamos a tener las 12. Entonces, yo voy a someter a votación en general, para que se va a dar una audiencia, el proyecto que rebaja la utilidad de las empresas, que es moción parlamentaria, en general. La ministra secretaria general de Gobierno emplazó a la oposición a votar a favor de la iniciativa del Gobierno, que se presentó después de la de la oposición. Hay de algunas diferencias, pero se generó una imagen, a mi entender, comunicacional errada, que pareciera que los que presentamos primero el proyecto, porque este es un proyecto de autoría del senador Quilleda, la senadora Proboste, y quien habla, más el senador Carlos Monte y la senadora Órdenes, estuviéramos en contra de la rebaja de la utilidad de la empresa. No sé si leyeron la noticia. Secretaria General de Gobierno, ministro vocero, emplaza a la oposición a sumarse a esta gran iniciativa y no oponerse. Entonces, yo voy a someter a votación ese proyecto en general. Y voy a someter a votación en particular el proyecto del senador Bianchi respecto de los medidores. Propongo, porque estamos a la espera de eventuales indicaciones que pudiera presentar el Ejecutivo, al final nunca se presentaron. Entonces, propongo que solicitemos hoy día una ampliación de plazo para presentación de indicaciones hasta el lunes, a las 12, para que... Y ahí se cierra definitivamente y se vota el día miércoles en particular. Se empieza a votar en particular. Ojalá lo podamos despachar. El miércoles, reitero. Plazo hasta el lunes 20 a las 12 del día para indicaciones del proyecto del senador Bianchi. Sí, lo vamos a pedir en sala. Medidores. Han refundido todos los proyectos, ¿no? Sí. Momento. Vamos primero por el senador Bianchi. Plazo hasta el día lunes por si el gobierno quisiera presentar alguna indicación. A mí lo que me interesa es que haya garantías que nadie quedó fuera del debate parlamentario y de la posibilidad de contribuir a este proyecto. Pero lo que voy a proponer es que lo empecemos a votar en particular en la próxima sesión, porque lo hemos postergado durante mucho tiempo a la espera de una indicación que nunca llegó. Entonces, yo voy a poner en sala que se amplíe el plazo hasta el lunes a las 12 del día. Si el Ejecutivo quiere hacer una indicación, tiene hasta el lunes a las 12 del día, como todos nosotros. Si algún parlamentario quiere hacerlo, y lo empecemos a votar en particular en la sesión del próximo miércoles. Eso voy a proponer. Y que votemos en general los proyectos refundidos de rebaja, que son básicamente transparentar respecto del costo de la empresa real en relación a la empresa modelo y el que rebaja el margen de utilidades de la empresa, porque efectivamente uno de los proyectos tenía una referencia errada y por tanto se presentó un segundo proyecto para corrección y se decidió en sala la sesión pasada, del miércoles pasado, fusionarlos. Entonces, para que quede claro, para que todos los senadores estén advertidos que votaríamos en general el proyecto de rebaja de utilidades de moción parlamentaria, moción del Senado, y iniciaríamos la votación en particular del proyecto que por lo demás es de artículo único, así que es relativamente corto, pero para que haya garantía, a mí me interesa que haya ecuanimidad en esto, para que haya garantía, si alguien quiere contribuir o plantear algún tipo de perfeccionamiento, va a solicitar en la sesión de la tarde
que se amplíe el plazo de indicación hasta el día lunes a las 12 del día. ¿Ya? Y yo eso estoy proponiendo para que lo transparente una sesión antes para que nadie se sienta sorprendido de que la próxima sesión empecemos a votar. ¿Ah? Empecemos a votar. No, ante el emplazamiento de la ministra yo estaba tentado que lo votáramos al tiro, lo quiero decir, ¿ah? Porque a mi entender, este artículo 1, ¿no? Bueno, dejémoslo para el próximo miércoles, para que... Ya. Perdón. 15, perdón. Estoy mal, estoy errado, me confundí. Lunes 15. Perdón, miércoles 15 y lunes 13. Ya, reitero. Corrijo la información. Gracias, Julio. El plazo de indicación hasta el lunes 13 al mediodía, de respecto al proyecto del senador Bianchi. Y la votación en general del proyecto de rebaja de utilidad y en particular del senador Bianchi, el miércoles 15 en la sesión regular de la comisión, ¿ya? De las mociones de rebaja. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Ya? No habiéndose cumplido el objeto para el cual fue citada esta sesión, se levanta.